Desde el 9 de marzo, cuando asumió como arzobispo de Montevideo en una misa celebrada en la Catedral Metropolitana, este hombre, Daniel Sturla, es la máxima autoridad de la Iglesia uruguaya. Tiene 55 años, es salesiano y ya estuvo aparte en el Vaticano con el Papa Francisco, y hablaremos de todo eso, pero también de este año, ¿no?, que es inédito para su vida, y hoy nos visita Daniel Sturla. Buenos días. Buenos días, un gusto estar acá. Bienvenido. Bueno, gracias. ¿Qué tanto cambió su vida desde marzo? Bueno, cambió mucho, pero ya había cambiado mucho cuando yo dejé la congregación salesiana, sí, cuando el Santo Padre Francisco, Benedicto, me nombró obispo auxiliar de Montevideo. Ahí ya había cambiado bastante. Fue un cambio grande porque dejé la comunidad, dejé la actividad más cercana con los jóvenes que había tenido antes y pasé a vivir en la curia, bueno, y de algún modo el campo de acción fue la iglesia de Montevideo. Y bueno, y ahora sí cambió bastante también porque, bueno, uno tiene una carga sobre los hombros. Sí, es una gran responsabilidad, pero también es un reconocimiento que reconforta, ¿no? Sí, bueno, es como toda responsabilidad grande, que por un lado es la alegría de que a uno lo tengan en cuenta y por otro lado es el peso de la responsabilidad que se lleva. Bien, se dieron a conocer unos números en los últimos días y bueno, Uruguay es el país con menos católicos y con más ateos de América Latina. Estrictamente los números dicen, es una encuesta del Pew Research Center que se difundió el jueves pasado y dice que un 37% de los uruguayos no tiene religión definida, es ateo o es agnóstico. Y creo que los números eran 24% sin religión, 10% ateos, 3% de agnósticos. Y aparte, en comparación con otros países de América Latina, como que marcamos una diferencia. ¿Esto le preocupó cuando leyó esto? Bueno, no me preocupó porque son números que nosotros estamos manejando de hace tiempo. Justamente este año nosotros en la Iglesia de Montevideo hemos hecho todo un análisis de la realidad de cuál es el impacto religioso de la Iglesia Católica en la sociedad montevideana. Entonces son números que de algún modo ya hemos manejado. Refleja así una realidad muy uruguaya con causas múltiples, pero bueno, que por supuesto me duele, porque si yo entiendo que conocer a Jesucristo es la salvación de la gente, y que hay mucha gente que deja de conocerlo o se aparta incluso de la fe, bueno, me preocupa, pero los datos en sí no me sorprenden. ¿Por qué somos una excepción en América Latina con estos números? Bueno, porque el Uruguay vivió un proceso secularizador muy particular, diverso al que vivió el resto de América Latina. Un proceso secularizador que arrancó allá por 1861 con el gobierno de Berro, pero que sobre todo tuvo en la época de la primera mitad del siglo XX, con el vallismo, un ahondamiento muy grande que, si bien en otros países de América Latina se dio una realidad secularizadora diversa, en Uruguay llegó al pueblo, llegó a la gente, país de inmigrantes, que encontró una iglesia medio débil, recién en formación, y un Estado que tenía una postura, digamos, militante, laica. ¿Y cuáles son los desafíos de la Iglesia uruguaya para mantener la participación de los fieles? Yo creo que, sí, primero que más que mantener la participación, el hecho es llegar al corazón de la gente con el anuncio salvador del Evangelio. Y el gran desafío es, por supuesto, un desafío de comunicación, porque es obvio que si no solamente se da esa realidad, sino si esa realidad está en aumento, es decir, hay más gente que se aleja de la fe, es como una el tendencia. tema es que no logramos comunicar. Y si nosotros creemos que realmente vale la pena ser cristiano, bueno, entonces, ¿por qué esta buena noticia no llega a serlo para muchos? Hay un problema de comunicación importante a atender. Bien, y hay un problema de comunicación que ¿cómo se puede solucionar? Bueno, yo no es que tenga, ojalá tuviera. Nosotros estamos haciendo una reflexión y tratando de hacer un discernimiento. Por lo pronto vamos a hacer una renovación de todo lo que es la estructura pastoral de la arquidiócesis para tratar de hacerla más ágil, para que haya menos reuniones y más, digamos, sintonía, más actividad apostólica en las diferentes parroquias. Por otro lado, sin duda hay un tema de lenguaje que los sacerdotes y los laicos, catequistas, etcétera, tenemos que pensar. No podemos hablar en difícil. Sí, o en jerga. Exacto, ¿verdad? Claro. Que no llegue a la gente. Entonces tenemos que aprender
escuchar y llegar a hablar un lenguaje que sea entendible. Claro, eso depende muchas veces del perfil del sacerdote también, ¿no? Porque yo no soy de ir a misa, pero cuando voy a los casamientos me doy cuenta que hay perfiles marcados. Hay curas que tienen un lenguaje mucho más coloquial o que involucran a la gente, y otros, capaz que más veteranos, que tienen otra forma de celebrar la ceremonia esa, ¿no? Sí, sin duda, hay un tema de formación que tiene mucha importancia, pero hay un tema también de estar con el oído atento a la gente. Yo digo también que los grandes maestros de comunicación son los niños y los jóvenes. Ajá. Cuando uno se hace entender por un chico, bueno, ahí es que uno también se puede hacer entender por un adulto. Entonces, eso es muy importante. Y también un lenguaje que, estando con jóvenes, adolescentes, uno como que tiene una cierta agilidad de adaptarse que creo que es muy importante para un comunicador. Y un sacerdote es muchas cosas, pero es también un comunicador. Claro. Somos colegas. Sí. ¿Y faltan jóvenes creyentes y católicos en Uruguay? Bueno, depende mucho de las parroquias. Yo quisiera hablar más de Montevideo porque en este momento sobre todo estoy en Montevideo y tal vez no tenga la dimensión más nacional, pero en Montevideo hay parroquias con muchísimos jóvenes. El domingo, por ejemplo, estuve en una reunión con jóvenes que vamos a ir de misión a un barrio de Montevideo. Había 40 jóvenes estupendos, con unas ganas bárbaras, jóvenes con mucha fuerza, con mucha vitalidad, casi todos estudiantes universitarios. Uno ve que, por ejemplo, en Montevideo no hay noche, al menos de lunes a viernes, en que no haya jóvenes católicos que salgan a dar un plato de comida y a charlar con la gente que está en la calle. Entonces, hay jóvenes comprometidos y con ganas, pero sin duda, ojalá fueran muchos más. ¿Cómo fue su encuentro con el Papa en el Vaticano? Bueno, fue una experiencia muy, muy hermosa. Yo fui el 29 de junio, el Papa entregaba a todos los arzobispos nombrados en este último año lo que se llama el palio, que es una insignia propia del arzobispo. El palio arzobispal. El palio arzobispal. A ver, ¿qué es el objeto? ¿Qué es? El objeto viene a ser como una especie de collar de lana, digamos así, con cruces, que tiene una antiquísima tradición, está tejida por unas monjitas, con una lana de unas ovejas, que el día de Santa Inés, el 21 de enero, ya la van preparando, y que luego se ponen junto a la tumba del apóstol Pedro, en el Vaticano, en la Basílica Vaticana. Y desde allí es que se toman el 29 de junio para que el Papa la entregue a cada obispo. ¿A los nuevos arzobispos? A los nuevos arzobispos, que éramos unos 26, 27 arzobispos de todo el mundo. Pero eso ustedes después se lo traen para Montevideo. Exacto. Y después lo usamos los arzobispos en las ceremonias litúrgicas. Ahí va. En las misas, etcétera, usamos el palio. El palio. Aquí sobre el pecho. ¿Fue su primer encuentro con Bergoglio desde que es Papa o no? Yo me lo encontré brevísimamente en Río de Janeiro, lo pude saludar en la Jornada Mundial de los Jóvenes. Allí lo encontré, le dije auxiliar de Montevideo, el Papa me dijo quién sos, Sturla, en fin, fue un diálogo interesante, pero breve. Acá lo vi antes de la misa, bueno, después en la misa cuando me entregó el palio, y al día siguiente tuve una entrevista con él, 30 minutos, en que pude compartir con él, que fueron, bueno, un momento muy, muy fuerte y muy lindo, de mucha comunicación. ¿Y de qué charlaron ahí? Bueno, charlando de varios temas. Yo como tenía miedo, pues no sabía cuánto era el tiempo que tenía, me había llevado anotado en un cuaderno lo que le quería decir. Entonces le dije, Santo Padre, yo voy a sacar el cuaderno, tac. Entonces fui recorriendo desde mi persona y el hecho en sí, de cómo me sentía, digamos así, al frente de la iglesia de Montevideo, hasta los grandes desafíos que yo entiendo que tiene la iglesia en Montevideo y en el Uruguay, estos que hemos hablado en parte, el hecho de la secularización tan fuerte que se dio en nuestro pueblo, el hecho de cómo esa secularización había llegado a los ambientes populares, el tema de la comunicación en la iglesia, bueno, y también algunos elementos de los seminaristas que hay en la arquidiócesis, un poco relatándole la situación de la arquidiócesis. Después el Santo Padre me hizo una serie de comentarios y después, bueno, dialogamos. En un momento, como yo iba medio rápido, me dijo, tranquilo, que tenemos tiempo. Mirá vos, qué bueno. Sí, estamos viendo una imagen del momento en que le entregó el palio a Francisco. Ahí se ve el palio. Sí. ¿Y la reunión esa que tuvo Daniel fue mano a mano? Sí, mano a mano. Y, a ver,
Usted es arzobispo de Montevideo porque el Papa Francisco lo nombró. ¿Hay una instancia de agradecimiento más informal, de decirle gracias porque en realidad es él el que lo nombró, o no? Bueno, ni bien el nuncio apostólico en el Uruguay, o sea, el embajador del Papa en el Uruguay, me llamó y me dio la noticia, uno después tiene que escribirle una carta al Papa de puño y letra aceptando. O sea que allí ya hay una instancia formal de aceptación formal, y agradecimiento. Y en el encuentro ¿hay una instancia formal de muchas gracias, no sé cuánto? ¿O no. ya está entendido ya, eso ya estaba ya se agradeció? Sí, claro. Sí. Y ¿cuál es el criterio que aplica un pontífice para nombrar un arzobispo? Porque, a ver, uno supone que, por ejemplo, cuando nombraron a Cotuño, como el Papa era Juan Pablo II, capaz que era más bien o por consejo o suponiendo, era difícil que Juan Pablo II conociera a los obispos uruguayos. Pero Bergoglio capaz que los conocía a varios de ustedes. ¿Aplica un conocimiento pasado, Bergoglio, o no? Excelente pregunta para hacerle al Papa. A él, qué lindo sería una entrevista con el Papa. Claro, no hay que perder las esperanzas. Sí. ¿O cómo eso? ¿Lo asesoran para designar al arzobispo? O sea, en los nombramientos de obispos juega un rol muy importante esta figura de lo que se llama el nuncio apostólico, embajador del Papa frente al país, delegado del Papa frente a la Iglesia en Uruguay. Entonces, el nuncio, cuando hay que nombrar un obispo o arzobispo, bueno, hace una serie de informes, consulta a una cantidad de personas y todo eso después lo envía al Vaticano, hasta donde ya con los nombres, digamos, con una terna. Con una terna, ahí va. Con 3 nombres posibles de arzobispos. Obviamente todo eso se maneja con mucho secreto, por un respeto a las personas involucradas. Y bueno, y después allí, en Roma, hay un ministerio, digamos, una congregación se llama, para el nombramiento de los obispos y para acompañar a los obispos. Entonces, esa terna pasa por ese grupo de cardenales, etcétera. Y bueno, y finalmente llega el Papa, no sé bien el proceso. El Papa es el que tiene la última palabra. El Papa es el que tiene la última palabra, obviamente a partir de los informes. Uno puede pensar, bueno, eso pasa en todo el mundo, un Papa de Buenos Aires conoce, cuando yo le hablaba al Papa de Uruguay, sabía que estaba hablando con un vecino. Por supuesto. Entonces es distinto que hablar con alguien que fuera un alemán como Benedicto o un polaco como Juan Pablo. Bien, y si bien hay una diferencia importante de edad, él tiene como 20 años más que usted, él es de la generación de Cotuño más o menos. Jorge Bergoglio, ¿recordaba a Daniel Sturla de ser el arzobispo de Buenos Aires y usted acá obispo? No. No lo recordaba. Cuando yo lo vi en Río de Janeiro, el Papa estaba pasando a saludar a los obispos. Cuando yo lo saludé, le dije auxiliar de Montevideo y él me preguntó, ¿y quién sos? Y yo le dije, me quedé medio sorprendido, le dije, Sturla. Me dijo, mirá Sturla, ¿sabés qué? Y entonces el Papa ahí me contó que su abuelo, me dijo rápidamente, dijo, mi abuelo era Sibor y Sturla. O sea, que él tenía el apellido Sturla también. Mirá. Fue un diálogo así. Lo que a mí me llamó la atención es que de algún modo el Papa, con ese quién sos, estaba como de algún modo diciendo, bueno, a ver, ¿cuál de los auxiliares de Montevideo sos? Exacto, sí. Como que algo, porque él, obviamente que tiene conocimiento de la iglesia uruguaya por cercanía, pero él no vino muchas veces a Uruguay, que yo sepa, no como vino. Arzobispo de Buenos Aires no venía, no hay imágenes. No tengo idea de él como arzobispo acá. Es muy probable que como provincial jesuita haya venido al Uruguay. Antes haya venido, claro. Ahora, el Papa a mí no me conocía personalmente más que ese brevísimo diálogo, pero bueno. Sí. Ahora, qué fuerte, Daniel, hablar con un Papa que habla como nosotros, ¿no? Que parece que fuera un tío o un amigo o un colega. Exacto. Eso es lo fuerte, ¿no? Eso sí, porque es una experiencia de sentirse muy entendido. O sea, hablábamos no solo español, hablábamos rioplatense, digamos. Y entonces también en el estilo, en los modos, y también en la gente conocida. Yo fui con un sacerdote salesiano, uruguayo, que estaba allá en Roma estudiando, entonces me acompañó hasta el saludo inicial. Yo le digo, eres Francisco Lezama, es sobrino del padre Romy Lezama. El padre Romy Lezama fue un jesuita que murió muy joven, allá por el año 78, santo cura, y el Papa dice enseguida, compañero mío, Romy, le dio un abrazo a este sacerdote uruguayo. O sea, ya ahí hay una cercanía, porque el Papa ha tenido muchos compañeros uruguayos, jesuitas, porque el Papa conoce a muchísimos uruguayos, entonces eso crea una sintonía especial. Y aparte,
el Papa tiene una cierta predilección por Uruguay. Esto me lo han dicho varios, ¿no? Me han dicho, mirá que el Papa quiere mucho al Uruguay. Bueno, es una alegría. Mira, ¿va a venir en julio, en julio de 2016 o bueno, no? yo tenía toda la firmísima esperanza, pero acaban la semana pasada de decir que no. Que no. Es decir, el Papa, yo le pregunté, ¿va a venir al Santo Padre? Lo estamos esperando en el Uruguay, va a venir. Me dijo, cuando vaya a Argentina y a Chile voy también a Uruguay. Y yo dije, bueno, ¿y eso cuándo será? No, pero no hay fecha. Yo tenía la firme esperanza, como muchos también, de que el Papa iba a venir en el 16 para el bicentenario de la independencia argentina, Exacto. que además hay un congreso eucarístico en el mes de junio. Entonces yo dije, Y muchos obispos argentinos tenían esa expectativa también, tanto que la semana pasada que hubo una reunión de la Conferencia Episcopal Argentina, un obispo dijo expresamente, el Santo Padre dice que no va a venir por temas de agenda. En 2016. No va a venir al congreso eucarístico. Bueno, capaz que será que más igual, hacia fines del 16. Capaz que hacia fines del 16 hace una visita sudamericana, pero no a ese evento, sino exacto, con no otro a ese motivo. evento. Bueno, yo tengo la esperanza de que sí, de que venga el 16-17. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué ganan los católicos del mundo con un papa que por primera vez es jesuita y por primera vez es sudamericano o latinoamericano? Son como dos preguntas en una. Sí, lo de jesuita, bueno, la Compañía de Jesús en la Iglesia es, digamos, una de las órdenes religiosas más importantes, que han tenido más influencia en la historia de la Iglesia desde su fundación 1540. Y también ha sido una orden polémica, porque ha sido de avanzada, porque ha estado siempre como en la vanguardia en la Iglesia, con una solidísima formación intelectual y humana que es propia de la Compañía de Jesús. O sea, que sea vanguardista es bueno porque habla de renovación, entonces, sí, también, ¿no? Y también de fidelidad, porque la compañía tiene como uno de los elementos esenciales su amor a la Iglesia y su fidelidad al Papa. Los jesuitas hacen en forma solemne un cuarto voto, además de los 3 clásicos que hacemos todos los religiosos, de castidad, pobreza y obediencia, hacen un cuarto voto de ir a donde el Papa los envíe, como de obediencia al Papa. Mira. Entonces, yo creo que esto marca mucho a la Compañía de Jesús en eso de estar a la vanguardia y al mismo tiempo de fidelidad a la Iglesia y al papado. Eso es lo que le aporta un jesuita como pontífice, lo que puede aportar. Sí, bueno, después está la experiencia como tal que tiene este jesuita concreto, que es Bergoglio, argentino, que fue provincial muy joven, también eso es importante, o sea, provincial es el superior de los jesuitas, en este caso de Argentina, él lo fue con 30 y pocos años. O sea que tuvo desde joven responsabilidades importantes en el gobierno, bueno, en este caso de su congregación. Y que además, bueno, como argentino y como latinoamericano, yo creo que aporta esa sensibilidad especial que tiene la Iglesia de América Latina. Bien. Sus decisiones hacia los curas pederastas y abusadores han sido drásticas, ¿no? Y fueron más que señales. ¿Qué opina de este tema? Bueno, yo opino que está fantástico, pero que hay que verlo en continuidad. Es decir, Juan Pablo ya había sido muy claro, quizás lo agarró ya un poco veterano el tema. Benedicto XVI tomó medidas drásticas y tuvo también la sensibilidad en distintos viajes de encontrarse con las víctimas de esta tragedia y con sus familiares. ¿Y por qué no se lo reconocen tanto a Benedicto XVI? Porque algunos lo acusan incluso hasta como de haber actuado sin energía. No, esa acusación es totalmente infundada. Es decir, Benedicto XVI retomó, aparte, ni bien asumió como sumo pontífice, se metió en este tema, que era un tema además que él lo tenía por su anterior servicio en la congregación que se llama para la doctrina de la fe, o sea que fue un tema que él siguió mucho, que estaba empapado en el tema y que de entrada tomó medidas muy fuertes. Entonces hay una continuidad, dice usted, en esto. Hay una continuidad absoluta entre Francisco y Benedicto. Bien. Y, a ver, estábamos hablando justamente de este tema, ¿no? Que de los jesuitas, que yo le preguntaba recién, y hablábamos un rato de que usted es salesiano igual que Cotuño, e igual que Gotardi. También le quería preguntar qué opina usted sobre las diferencias entre un arzobispo acá en Montevideo que sea salesiano y otro de otra corriente. ¿Qué cambia?
No, básicamente yo creo que no cambia nada. Cada uno aporta la sensibilidad especial que tiene también por su carisma. Es decir, para un salesiano el hecho del trabajo con los jóvenes y con los jóvenes más pobres, bueno, eso crea una sensibilidad especial en la vida de una persona. Pero no es común, ¿no?, que 3 seguidos hayan sido salesianos. No, eso fue, sí, de verdad, no es algo común. ¿Cómo cree que incidió su postura contraria a la baja de la edad de imputabilidad en la campaña electoral? Porque cuando apareció usted y mostró su forma de pensar, marcó también la cancha y eso incidió. Bueno, yo creo, bueno, no sabría medirlo, es decir, no sabría decir cómo incidió mi postura. Si incidió, me alegro porque, bueno, porque yo tengo esa postura contraria a la baja, que obviamente sé que es un tema muy discutible y respeto enormemente a la gente que estaba por el sí a la baja, que además resultó ser igual un grupo muy grande de uruguayos, ¿verdad? Y más allá de los partidos políticos. Pero yo entiendo que era un mal mensaje, es decir, que era un mensaje negativo. Y ojalá todos los uruguayos del sí, del no, de los distintos partidos, de las distintas corrientes de opinión que forman esta sociedad plural, nos unamos en el sentido más profundo que puede tener la atención educativa a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que viven en situación de riesgo social, de vulnerabilidad social. Yo creo que ese es el gran mensaje que tendríamos que dar como sociedad uruguaya. ¿Hay posibilidades, Sturla, de que la Iglesia vaya cambiando su posición respecto a la homosexualidad? El Papa dio señales de esto también la otra vez. Sí. ¿Estamos en una época renovadora, si se quiere? Yo creo que ahí, yo digo, hay un cambio en toda la sociedad. ¿Cuál es el cambio que se ha dado en la sociedad? Y hablo desde la sociedad de psiquiatría a la sociedad, a la opinión pública. Hay una mayor comprensión de un fenómeno que no se lo comprendía y que se lo trataba con cierto sentido discriminador. Yo creo que los cambios que se han dado en la sociedad han llevado a que se atienda a esta situación de personas con diversa orientación sexual. Entonces, la Iglesia, yo creo que ya en el Catecismo de la Iglesia Católica, que se publicó siendo Papa Juan Pablo II, se habla de la no discriminación y de la atención a estas personas que en la medida que también sean personas de fe y que bautizados pertenecen a la Iglesia Católica. Ahí va, no cerrarle la puerta. Exacto, sino que bueno, que se sientan parte. Aparte, Jesús vino para todos. Si hay algo universal, es el mensaje de Cristo, es para todas las personas en la situación en que se encuentran. Pero yo recuerdo que Nicolás Cotuño con algunas expresiones le cerraba la puerta a los homosexuales. Bueno, puede ser que haya habido expresiones que también hace unos años no estuviera tan, digamos, tan abierta esta sensibilidad que yo creo que a todos nos ha ganado. Pero así como está esta apertura, también es clara la postura de la Iglesia Católica con respecto al no al matrimonio homosexual. Y esto seguramente no va a cambiar, como además el Papa de algún modo lo ha dicho. ¿Por qué? Porque bueno, para nosotros el matrimonio es entre varón y mujer, el matrimonio tiene que estar unido a la transmisión de la vida, a esa posibilidad. Entonces, bueno, respeto a las personas, apertura a todos, a la Iglesia, pero también claridad en cuanto a la moral y en cuanto concretamente al tema del matrimonio, en este caso de parejas del mismo sexo. Pero, por ejemplo, a ver, si un homosexual se va a confesar, por ejemplo, y quiere tomar la comunión, ¿cuál es la actitud que adopta el cura? Bueno, una persona que se confiesa es una persona que está arrepentida del pecado que ha cometido. Pero no. El tema no es si es homosexual o no. Supongamos que en la confesión le cuenta eso. No lo confiesa como un pecado. Dice. A mí no me gusta hablar del tema confesión. A lo que yo voy es, si una persona que ha cometido un pecado, sea cual sea, se arrepiente y quiere ir a comulgar, yo lo estaba planteando de otra forma. Bien, el gay es gay y no piensa que es un pecado. Pero se lo cuenta al sacerdote, entonces ahí el sacerdote tendrá que ver la situación, atender cuál es la situación concreta y de acuerdo a ello hará un discernimiento moral con la persona. Bien. El tema es,
va más allá del hecho de comulgar, no comulgar, que es un tema siempre complejo y que no es fácil tampoco de explicar brevemente. Yo creo que el tema es decirle a la persona, como me ha pasado a mí hablando con personas homosexuales, con chicos en algún colegio. ¿Tú crees que Dios te quiere? Claro que te quiere. Dios te ama. Dios te ama, no porque seas heterosexual, homosexual o lo que sea. Dios te ama porque sos una persona, hijo de Dios. El Evangelio es para todos, la vida cristiana es para todos. Después en los discernimientos morales con respecto a la comunión, por ejemplo, ahí entran otra serie de factores que hay que hilar más fino y que de repente no son tanto para un programa, sino para una charla personal con alguien que está en una situación compleja. Uh-huh. Y se decide entre ellos, eso. Sí, obviamente, una persona en pecado no puede comulgar, sea cual sea el pecado. Una persona que no paga impuestos que tiene que pagar, no puede comulgar. Si no está arrepentido, se confiesa y paga los impuestos que tiene que pagar. Entonces, el tema no es lo sexual como el gran tema que impide la confesión. Claro, porque para la Iglesia hoy ser homosexual es un pecado. No. ¿No? Una cosa es la persona y otra cosa son las conductas. Entonces, ser homosexual o tener una orientación sexual determinada no es pecado. Otra cosa son las conductas sexuales diversas. Entonces, ahí la Iglesia es clara en cuál es la propuesta. Después habrá que ir a las realidades más concretas. La propuesta de la Iglesia es que la sexualidad es para ser vivida dentro del sacramento del matrimonio entre varón y mujer. Ahora, que esto es un ideal que queda muy alto, sí, pero ese ideal alto no es solo para las personas homosexuales, también es para las heterosexuales. Bien. Entonces, después habrá que ver cada realidad y ahí viene el acercamiento pastoral. Pero la persona como tal, sea cual sea su orientación, es alguien querido por Dios y no es por tener una orientación sexual determinada que es pecador. Perfecto. O no. ¿De qué forma observa el crecimiento de las iglesias brasileñas como Pare de Sufrir? ¿En el Uruguay? Sí. Es muy relativo el crecimiento. Es decir, yo creo que ahí también hay una distinción que no siempre es del todo clara entre iglesias evangélicas, algunas que son admirables por el trabajo que hacen, y estos otros grupos religiosos. Yo no voy a nombrar, porque no conozco en profundidad a Pare de Sufrir ni a ningún otro. Lo que sí me consta es que hay grupos religiosos que, tras una fachada religiosa, ahí parecería una secta. Una secta también con un fin recaudador. No las nombro, no sé, y no podría hacerlo, no es que no quiera nombrar. No podría hacerlo porque esas cosas, además para decirlas, tendrían que tener elementos contundentes. Pero es obvio que existen y ha habido denuncias públicas y en Brasil ha habido una serie de denuncias sobre algunos de estos grupos religiosos. Que aparte de querer recaudar, manipulan a la gente. Exacto, manipulan los sentimientos religiosos y eso es muy grave. Otra cosa es que, ahora, ¿crecen? Bueno, yo pregunto, ¿crecen? No. ¿Usted dice que no? No. Es decir, yo creo que hay un techo. Lo que pasa es que uno camina por 18 de julio y tiene la sensación de que crecen. Porque tienen cada vez más locales y locales enormes. Bueno, y uno pasa de nochecita y ve mucha gente a veces, no siempre, sí, a veces. Yo creo que hay un grupo de gente en el Uruguay que va como probando distintas experiencias religiosas. Y entonces puede ser que pase por esos grupos también. Pero lo digo a través también de lo que dicen las estadísticas. No es que haya habido un crecimiento en el Uruguay de estas iglesias. ¿Y no cree que haya un corrimiento de católicos de la Iglesia Católica a estas iglesias? No, hay católicos, sobre todo en ambientes populares o bautizados católicos, que hacen como esta recorrida por distintas iglesias y grupos religiosos, pero que algunos se adhieren, pero no todos. Y usted propuso la creación de un organismo estatal que haga un contralor, ¿no?, de los centros religiosos. No, yo más que un organismo que haga contralor, yo lo que entiendo que en el Estado uruguayo, también por nuestra particular historia, no hay un lugar que atienda una oficina de asuntos religiosos, un ministerio de culto. Ministerio de culto ya sería demasiado y no tendría sentido.
pero sí una oficina de asuntos religiosos donde las diferentes religiones pudieran tener a alguien en el Estado con quien dialogar distintos aspectos. Esta misma oficina podría también, bueno, se presenta una religión nueva, bueno, tratar de tener una serie de criterios que impidan que haya grupos que tras una fachada religiosa se cuele otro interés. Bien, ¿esto lo ha planteado formalmente ya? No. ¿No? Ha sido frente a preguntas que me han hecho que yo he contestado esto. ¿Tiene como objetivo llevar el planteo al gobierno? Yo creo que... o al Parlamento, no sé. No. Yo creo que tiene que haber... Primero tiene como que crecer la conciencia, porque Ajá. es algo que pasa en casi todos los países de América y del mundo. Es decir, que haya una oficina de asuntos religiosos, una oficina de culto a nivel de los estados. Entonces creo que en algún momento también acá pienso que se va a dar. Daniel, su hermano mayor Martín fue un destacado dirigente político y legislador del Partido Nacional. ¿Tuvo usted una juventud de militancia política o no? Yo lo que pasa que cumplí los 18 años en plena dictadura. Ajá. Antes de entrar en la congregación salesiana, yo entré a los 19 años, eran el año 1979, estamos a 6 años de la dictadura. En el año 78 yo participé en esos actos que se hacían de homenaje a Aparicio Saravia en el monumento a Aparicio. Fue un año muy difícil, hacía poco de las botellas envenenadas, fue un año de mucha represión. Yo recuerdo que cuando fui ahí yo estaba en la duda vocacional, si entraba o no en la congregación. Y yo dije, bueno, si mi camino es seguir a Jesucristo como religioso, este va a ser el último acto político, partidario en mi vida. Y bueno, y de algún modo lo viví así, y bueno, y ahí íbamos que era poner una flor blanca en el monumento a Aparicio, era un acto de resistencia, que ese año aparte no se pudo ni llegar al monumento porque fue muy fuerte ese momento. Y aparte su hermano mayor era un poco también un guía suyo, supongo, porque usted perdió a su mamá y a su papá siendo joven, entonces Martín sería un poco una referencia, ¿no? Sí, era una referencia, pero era una relación muy horizontal, digamos así, no tan vertical de hermano mayor, hermano menor, pero nosotros éramos 5 hermanos, muy seguidos todos, y muy, digamos, muy discutidores entre nosotros, y al mismo tiempo muy unidos. También la misma realidad de la muerte de nuestros padres nos hizo que nos uniéramos mucho como hermanos. Pero también éramos discutidores y nos peleábamos y qué sé yo, y después, ¡tac!, una unidos. Vamos a ver lo que dijo el otro día en la Beneverit, en su visita, un fragmento de lo que dijo en la Beneverit el arzobispo de Montevideo. Acá está. Recibir la palabra de nosotros. Acepté la invitación que me hicieron para ser el orador en este encuentro, consciente desde el primer momento del significado profundo que tenía el hecho de que el arzobispo de Montevideo fuera invitado a hablar en este acto de conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos. Esta conciencia misma hizo que el venir hoy aquí se fuera transformando en una responsabilidad y, por qué no decirlo, en una mochila pesada. Se hicieron presentes diversas nubes en mi horizonte. La nube del miedo de decir una palabra inoportuna. La nube politizadora que en este Uruguay querido y más en tiempo electoral hace ver todo desde esta perspectiva. Al mismo tiempo, la sensibilidad especial que genera en este año, que ha sido nuevamente de dolor y de guerra en el Medio Oriente, decir una palabra inadecuada, tomar posición o buscar ese equilibrio complejo de decir y no decir. También la nube de querer complacer, decir lo que el otro quiere escuchar, sobre todo cuando uno es invitado. Pero frente a estas nubes también hay destello de un sol que alumbra sin quemar, que es acompañado por brisas suaves y refrescantes, que alientan para mí en este tiempo la esperanza de un mundo donde el diálogo, el entendimiento y la buena fe supera barreras y abre a la comprensión y al amor entre los hombres. Digo algunos,
La presencia de representantes de la colectividad judía este año en la catedral, tanto en la celebración de mi asunción como arzobispo, como en la celebración de oración por la paz del 8 de junio, en unión a la que se hacía en el Vaticano, convocada por el Papa, reuniendo a los presidentes de Israel y de la autoridad palestina. La alegría en estos días de leer que un rabino y un sacerdote católico de Montevideo van a dar charlas a jóvenes judíos y católicos sobre las fiestas de cada tradición con sus conexiones y diversidad de significados. Los encuentros diversos a los que he sido invitado por la colectividad judía, la cordialidad de los mismos, las visitas que he recibido, la solidaridad que manifestó personalmente y por carta Beneverit ante la persecución desatada contra los cristianos en Siria e Irak. ¿Qué sintió tú al visitar la Beneverit en un nuevo aniversario de la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos? Bueno, uno siente el peso de lo que ha significado el dolor enorme de esa tragedia que fue la Shoah, el Holocausto. Y eso yo creo que nos tiene que pesar a todos como seres humanos, ¿verdad? Fue una tragedia inmensa. Sin duda ha habido muchísimas tragedias en el mundo y las hay hoy en día. Pero esa tuvo como una particularidad de ensañamiento con un pueblo, de querer destruirlo. Y el ensañamiento con el pueblo de Israel, como después yo de algún modo intenté manifestarlo en ese discurso, tiene una dimensión religiosa indudable, porque es el ensañamiento con el pueblo de la alianza, con el pueblo elegido por Dios. Y si bien estas palabras, elección de Dios, tienen una connotación que hoy pueden sonar medio extrañas, para un cristiano la elección de Dios al pueblo de Israel, saliendo del carácter exclusivista, tiene una dimensión universal, porque era el signo de esa dimensión del Dios que se acerca a los hombres y que al querer acercarse elige un pueblo, pero un pueblo que tiene una misión más universal de signo, que bueno, para nosotros después cristianos se realiza en la iglesia. ¿Cómo se lleva con el Twitter y qué cosas tuitea? Bueno, no me llevo del todo bien porque tuiteo poco, entonces cada tanto hay alguien que me dice, tenés que tuitear, entonces uso mucho más Facebook, mails, etcétera, y el Twitter me lo tienen que recordar, no lo tengo tan incorporado. Pero, por ejemplo, que una visita a un lugar, la tuitea. Sí, pero por ejemplo, algo que le preocupe. no tuiteé la ida a la Beneverit, ahora que me lo decís, no lo tuiteé. Se olvidó. Pero tuiteé la semana anterior que fue la peregrinación nacional a Florida por la Virgen de los 33. Sí, ese fue el último tuit, ¿no? Puede ser, sí. Puede ser. Sí, por eso. Me falta que me digan, tuiteá. Bueno, pero es una herramienta más. Sí, es una herramienta más de comunicación fantástica. Bueno, Daniel, muchas gracias por visitarnos hoy. Gracias. Un placer. También para mí fue lindo haber compartido con ustedes este encuentro. Y mucha suerte. Gracias. Ateos de América Latina. Estrictamente los números dicen, es una encuesta del Pew Research Center que se difundió el jueves pasado y dice que un 37% de los uruguayos no tiene religión definida, es ateo o es agnóstico. Y creo que los números eran 24% sin religión, 10% ateos, 3% de agnósticos. Y aparte, en comparación con otros países de América Latina, como que marcamos una diferencia. ¿Esto le preocupó cuando leyó esto? Bueno, no me preocupó porque son números que nosotros estamos manejando de hace tiempo. Justamente este año nosotros en la Iglesia de Montevideo hemos hecho todo un análisis de la realidad de cuál es el impacto religioso de la Iglesia Católica en la sociedad montevideana. Entonces son números que de algún modo ya hemos manejado. Refleja sí una realidad muy uruguaya con causas múltiples, pero bueno, que por supuesto me duele, porque si yo entiendo que conocer a Jesucristo es la salvación de la gente, y que hay mucha gente que deja de conocerlo o se aparta incluso de la fe, bueno, me preocupa, pero los datos en sí no me sorprenden. ¿Por qué somos una excepción en América Latina con estos números? Bueno, porque el Uruguay vivió un proceso secularizador muy particular, diverso al que vivió el resto de América Latina. Un proceso secularizador que arrancó allá por 1861 con el gobierno de Berro, pero que sobre todo tuvo en la época de la primera mitad del siglo XX con el vallismo
un ahondamiento muy grande que, si bien en otros países de América Latina se dio una realidad secularizadora diversa, en Uruguay llegó al pueblo, llegó a la gente, país de inmigrantes, que encontró una iglesia medio débil, recién en formación, y un Estado que tenía una postura, digamos, militante, laica. ¿Y cuáles son los desafíos de la iglesia uruguaya para mantener la participación de los fieles? Yo creo que, sí, primero que más que mantener la participación, el hecho es llegar al corazón de la gente con el anuncio salvador del Evangelio. Y el gran desafío es, por supuesto, un desafío de comunicación, porque es obvio que si no solamente se da esa realidad, sino si esa realidad está en aumento, es decir, hay más gente que se aleja de la fe, sí, es como una el tendencia. tema es que no logramos comunicar. Y si nosotros creemos que realmente vale la pena ser cristiano, bueno, entonces, ¿por qué esta buena noticia no llega a serlo para muchos? Hay un problema de comunicación importante a atender. Bien, y hay un problema de comunicación que ¿cómo se puede solucionar? Bueno, yo no es que tenga, ojalá tuviera por un chico, bueno, ahí es que uno también se puede hacer entender por un adulto. Entonces, eso es muy importante. Y también un lenguaje que, estando con jóvenes, adolescentes, uno como que tiene una cierta agilidad de adaptarse que creo que es muy importante para un comunicador. Y un sacerdote es muchas cosas, pero es también un comunicador. Claro. Somos colegas. Sí. ¿Y faltan jóvenes creyentes y católicos en Uruguay? Bueno, depende mucho de las parroquias. Yo quisiera hablar más de Montevideo porque en este momento sobre todo estoy en Montevideo y tal vez no tenga la dimensión más nacional, pero en Montevideo hay parroquias con muchísimos jóvenes. El domingo, por ejemplo, estuve en una reunión con jóvenes que vamos a ir de misión a un barrio de Montevideo. Había 40 jóvenes estupendos, con unas ganas bárbaras, jóvenes con mucha fuerza, con mucha vitalidad, casi todos estudiantes universitarios. Uno ve que, por ejemplo, en Montevideo no hay noche, al menos de lunes a viernes, en que no haya jóvenes católicos que salgan a dar un plato de comida y a charlar con la gente que está en la calle. Entonces, hay jóvenes comprometidos y con ganas, pero sin duda, ojalá. Nosotros estamos haciendo una reflexión y tratando de hacer un discernimiento. Por lo pronto, vamos a hacer una renovación de todo lo que es la estructura pastoral de la arquidiócesis para tratar de hacerla más ágil, para que haya menos reuniones y más, digamos, sintonía, más actividad apostólica en las diferentes parroquias. Por otro lado, sin duda hay un tema de lenguaje que los sacerdotes y los laicos, catequistas, etcétera, tenemos que pensar. No podemos hablar en difícil. Sí, o en jerga. Exacto, ¿verdad? Claro. Que no llegue a la gente. Entonces tenemos que aprender, escuchar y llegar a hablar un lenguaje que sea entendible. Claro, eso depende muchas veces del perfil del sacerdote también, ¿no? Porque yo no soy de ir a misa, pero cuando voy a los casamientos me doy cuenta que hay perfiles marcados. Hay curas que tienen un lenguaje mucho más coloquial o que involucran a la gente, y otros, capaz que más veteranos, que tienen otra forma de celebrar la ceremonia esa, ¿no? Sí, sin duda, hay un tema de formación que tiene mucha importancia. Pero hay un tema también de estar con el oído atento a la gente. Yo digo también que los grandes maestros de comunicación son los niños y los jóvenes. Cuando uno se hace entender. Desde el 9 de marzo, cuando asumió como arzobispo de Montevideo en una misa celebrada en la Catedral Metropolitana, este hombre, Daniel Sturla, es la máxima autoridad de la Iglesia uruguaya. Tiene 55 años, es salesiano y ya estuvo aparte en el Vaticano con el Papa Francisco, y hablaremos de todo eso, pero también de este año, ¿no? Que es inédito para su vida, y hoy nos visita Daniel Sturla. Buenos días. Buenos días, un gusto estar acá. Bienvenido. Bueno, gracias. ¿Qué tanto cambió su vida desde marzo? Bueno, cambió mucho, pero ya había cambiado mucho cuando yo dejé la congregación salesiana, cuando el Santo Padre Francisco, Benedicto, me nombró obispo auxiliar de Montevideo. Ahí ya había cambiado bastante. Fue un cambio grande porque dejé la comunidad, dejé la actividad más cercana con los jóvenes que había tenido antes y pasé a vivir en la curia, bueno, y de algún modo el campo de acción fue la iglesia de Montevideo. Y bueno, y ahora sí cambió bastante también porque, bueno, uno tiene
una carga sobre los hombros. Sí, es una gran responsabilidad, pero también es un reconocimiento que reconforta, ¿no? Sí, bueno, es como toda responsabilidad grande, que por un lado es la alegría de que a uno lo tengan en cuenta y por otro lado es el peso de la responsabilidad que se lleva. Bien, se dieron a conocer unos números en los últimos días y bueno, Uruguay es el país con menos católicos y con más